La fiebre por los superhéroes parece estar muriendo y lo está haciendo junto a Marvel, porque seamos sinceros, a DC le quedó grande armar un universo cinematográfico, y por el lado de Marvel pues está muriendo por culpa de Disney Plus y la fase 4 del UCM. Solo basta con revisar y analizar las diferentes fases de Marvel y ver qué es lo que pasa después del 2021, que es cuando aparece Disney Plus y se extienden a las series de televisión para ampliar el universo cinematográfico de Marvel. Iniciamos la fase 1 del 2008 con Iron Man, la historia de un tipo multimillonario que crea armas, que después de ser secuestrado y casi asesinado, pues decide dejar el negocio de las armas y convertirse en un héroe de verdad y no en una fresa como Batman o Superman, sino un héroe que no le tiembla la mano matar si tiene que hacerlo. Iron Man funciona como el inicio del UCM precisamente por la personalidad que le dieron al héroe. Sí, quiere hacer lo correcto, pero también no le tiembla la mano a hacer lo incorrecto. Tiene sus inseguridades, tiene su ego, tiene su personalidad propia. No es algo tan ficticio como lo es Superman o peor aún, como el fresa del Batman que captura a los delincuentes y los envía a la cárcel para que se escapen y sigan matando gente. No, Iron Man hace lo que debe hacer. Por lo que tenemos una película que no abandona la ficción, por ejemplo, de crear un traje que es físicamente imposible crearlo, pero nos entrega un protagonista con una personalidad realista, creíble, muy alejado de ese estereotipo casi perfecto que nos tenían acostumbrados en todas las películas de superhéroes. Cosa que DC quiso remediar mediocremente en la película de Superman de Henry Cavill. No seas mamón, qué fresa se tiene que ser para llorar si matas a tu enemigo. Es por eso que nunca me ha gustado los héroes de DC. Volviendo al inicio del UCM, parte con una película con un héroe con una personalidad realista, que nos podemos identificar con él, que podemos decir, sí, si yo tuviera poderes probablemente haría eso, y sobre todo con este final. Yo soy Iron Man. Una frase icónica para un personaje icónico, además marca una pauta: los héroes de Marvel no se esconden, muestran quiénes son, al menos la gran mayoría, y es algo que me gusta muchísimo. Continuando con la fase 1, seguimos con El Increíble Hulk de Edward Norton, una película que me gusta mucho y que sigue la misma línea, un héroe que quiere hacer lo correcto, pero que no le va a temblar la mano a hacer lo incorrecto, aunque eso implique matar a los militares de Estados Unidos. Y a diferencia de Iron Man, que era un héroe totalmente desconocido para la mayoría que no leíamos cómics, Hulk era mucho más conocido, así que lo tuvo más fácil gracias a su película que salió unos años antes y la serie de televisión que fue muy exitosa de hace unas décadas. La fase 2 continúa con Iron Man 2, Thor y Capitán América, películas que fueron muy buenas o al menos pasables en el caso de Thor, para terminar con uno de los mayores logros cinematográficos de reunir varios personajes icónicos en una sola película, esto en Los Vengadores. Y es con la llegada de los Vengadores que se rompen todos los paradigmas y llega la era de los superhéroes. Pónganmele cuidado. Antes de Iron Man se hacían 2 o 3 películas por año de superhéroes. Después de Iron Man sube a 4 y 5 películas por año. Pero después de los Vengadores se hacen 5, 6, 7 y hasta 8 películas de superhéroes por año. Y cuando llega Disney Plus, pues ya subimos de series y películas a casi 10 por año, lo cual ya, digamos, colmó el mercado. Las personas se cansaron de ver casi lo mismo. Además, por el afán de sacar cada vez más, se pierde la calidad. Se ha vuelto bastante aburridoras, sobre todo en los últimos 2 años. Pero sigamos con las fases. En la fase 2 tenemos la terrible Iron Man 3, el terrible Thor y un mundo oscuro, una buena Capitán América y el Soldado del Invierno, una buena Guardianes de la Galaxia y la segunda de los Vengadores con la Era de Ultron, pero esta no fue tan buena como la primera. Hay que reconocerlo, Joss Whedon no lo hizo tan bien como lo hizo con la primera de los Vengadores, que fue más emocionante. Este tuvo un villano demasiado plano. Finalizamos la fase 2 con Ant-Man, pero reconozcámoslo, nadie espera una película del Hombre Hormiga. Paul Rudd lo hace muy bien, realmente es muy entretenido como personaje, pero es una película completamente de relleno, en todas sus fases, en todas sus 3 partes. De hecho, la última fue terriblemente mala. Llegamos a la fase 3, que es la mejor de todas sin duda alguna, pero paradójicamente también fue el inicio de la decadencia de Marvel. Y es que dejan atrás la construcción de un personaje psicológicamente realista y se enfocan más en lo moralista, en lo políticamente correcto, cosa que degrada cualquier producción.
O sea, iniciamos con Civil War, que la verdad no estuvo tan mal, e incorpora a uno de los personajes más esperados del UCM, Spider-Man, que si bien es muy querido por muchos, realmente me parece un personaje demasiado aburrido, prácticamente porque me recuerda mucho a los héroes de DC. Luego sigue el Doctor Strange, una ampliación del universo ya que se incorpora lo que es la magia, y la verdad, Benedict Cumberbatch lo hace muy bien, e incluso a pesar de que de alguna forma tiene una personalidad muy parecida a la de Tony Stark, no me puedo quejar. No lo hace tan bien como Tony en la primera de Iron Man, pero a estas alturas Iron Man ya ha perdido casi por completo su personalidad y se ha vuelto un personaje plano, aburrido y casi que políticamente correcto. Continuamos con Guardiana de la Galaxia 2, que no tuvo el mismo impacto que la primera, pero siguió siendo una película muy entretenida, al igual que Thor Ragnarok, una película súper entretenida que mezcló muy bien la acción y sobre todo la comedia. Pero desafortunadamente llegamos al primer pilar del desastre de Marvel, y es con Pantera Negra, una película sumamente sobrevalorada, aburrida y que no aportó prácticamente nada, que simplemente la elogiaron por ser políticamente correcta. Luego continúa Infinity War, una película que logró sobrepasar a la primera de los Vengadores. Muy entretenida, con mucha acción, muchos personajes reunidos, que es lo que más le gusta a las personas. Y además de que tuvo una historia bastante interesante, con un muy buen final. Realmente Infinity War le dio algo de respiro, algo de oxígeno que pronto perdería Marvel. Luego llega el segundo pilar del desastre de Marvel, Capitana Marvel, una película sosa, aburrida y que sobró completamente en el UCM. Y finalizamos la fase 3 con Endgame, una película muy bien recibida, con una muy buena escena de pelea al final. Realmente la concentración de tantos personajes, tanto primarios como secundarios, en una sola pelea fue memorable. Sin duda alguna, la mejor para mí de todo el UCM. La mejor película, la mejor escena con los mejores personajes y el mejor final. Claro, con el desvanecimiento de Thanos también se fue Marvel, porque desafortunadamente después de aquí todo está mal, o la gran mayoría, el 90% de lo que saca Marvel es malo, es hueso, es vomitivo. Y finalmente llegamos a la asquerosa fase 4 de Marvel, donde muy pocas cosas se pueden rescatar, tanto en películas como en series, sobre todo en series. Por ejemplo, WandaVision fue más expectativa que calidad. No estuvo mal, pero realmente no estaba a la altura de lo que todo el mundo esperaba. Todos, incluyéndome, esperábamos una serie más entretenida, más emblemática, y finalmente resultó en casi que un desperdicio de dinero. Al menos para los espectadores, porque por mi parte la primera vez que contraté Disney Plus fue para ver esta serie y me arrepentí. En cuanto a Falcon y el Soldado del Invierno, me pareció tan mala, pero tan mala, que ni siquiera pude pasar del tercer capítulo. La abandoné, muy huesa. Por otra parte, Loki demostró ser una de las dos series que vale la pena ver del UCM. Bueno, realmente la mejor serie del UCM. Junto a What If, que sería la segunda mejor, realmente hacen una muy buena entrada al multiverso. Mientras que las películas que valen la pena de la fase 4 está Black Widow. Buenas peleas, una buena coreografía, una historia pasable, con un personaje femenino fuerte sin sentirse, digamos, forzado. Al igual que Shang-Chi, tiene buenas peleas, buena coreografía, buena cinemática. Realmente es una película entretenida que te gusta de principio a fin. O sea, no es una película profunda, pero sí muy palomera, que es lo que uno busca esencialmente en este tipo de películas. Y finalmente el multiverso la locura, pero especialmente por Wanda, que resulta ser una muy buena villana, al nivel de Thanos. Una villana bien formada, creíble, que puedes incluso llegar a empatizar con ella, algo que no le pasa prácticamente a ningún villano del UCM. Mientras que el resto de películas resultan ser malas, aburridas o un completo asco. Por ejemplo, Thor, Amor y Trueno, realmente se me hizo eterna esa película. Cuando fui al cine no veía la hora de que se acabara. En cuanto a Eternals, pues la verdad se me hizo pasable, nada aburrida, pero tampoco súper emocionante. Creo que se gastaron más plata en contratando actrices que realmente enfocándose en el guión, que era lo más importante. Pero sin duda alguna, la peor de todas, Wakanda por siempre. Esta película es lo peor, lo más asqueroso, lo más asqueante, lo más vomitivo, lo más aburridor que ha podido crear Marvel.
una película que literalmente hizo que me quedara dormido. En más de 20 años que llevo yendo a cine, nunca me había quedado dormido en el cine. Y esta película lo logró. Qué cosa tan aburridora, qué historia tan aburridora, qué personajes tan aburridores, planos, simples y malos en todos los sentidos. Me arrepiento haber gastado la plata que gasté ese día y yendo a ver esa película. Qué cosa tan horrible, tan asquerosa. El tercer pilar del declive de Marvel. Y para complementar las películas malas están las series malas de la cuarta fase, como por ejemplo Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel. Series que son malas y aburridoras, pero no al nivel de She-Hulk, una serie que llevó lo malo y lo aburridor a otro nivel, donde no solo denigraron a un nuevo personaje como She-Hulk, sino que terminaron de denigrar al pobre Hulk. Personaje que por cierto vienen denigrando y debilitando desde Infinity War, uno de los personajes más poderosos de todos los Avengers, reducido a un simple chiste. Y no solo fue Hulk, sino también la Abominación y Wong. Ambos quedaron reducidos a menos que un chiste, quedaron como personajes completamente patéticos en una serie más patética aún, con chistes demasiado flojos, más de lo normal, con lenguaje demasiado inclusivo, con demasiado discurso de lo políticamente correcto, demasiada de esa basura contemporánea que hizo esta serie inmamable y el cuarto pilar del declive de Marvel. Y es que no solo les bastó con tirarse a Hulk y a la Abominación, sino también se metieron con uno de los personajes de serie más queridos, uno que no pertenecía oficialmente al UCM y que al parecer lo integraron de esta forma tan patética, metiéndolo en una de las peores series de superhéroes. Es una lástima por Daredevil. Y finalizamos hasta la fecha, hasta hoy, lo que ha mostrado de la fase 4 con la última película de Ant-Man. Una película que, como ya dije anteriormente, no son las más esperadas. Ant-Man es un personaje carismático pero poco relevante, pero quisieron introducirlo en una película de Ant-Man al que sería el segundo villano más importante después de Thanos, e hicieron un pésimo trabajo con un villano que simplemente no llama la atención. Una película bastante aburrida que al igual se me hizo eterna, no veía la hora que se acabara para irme del cine. Lamentablemente Marvel está en cuidados intensivos, Marvel está muriendo y con él el cine de superhéroes. Es por eso que últimamente se han vuelto tan populares series como The Boys, series que nos muestran un escenario más realista de lo que pasaría si algunas personas obtuvieran superpoderes, cosa que también podemos ver en Invencible, donde sí se toma una temática de que los héroes protegen el mundo, pero de lo que realmente pasaría con el más poderoso de todos, o de cuál sería el escenario más realista si alguien con los poderes de Superman cayera a la Tierra, en la película Billboard. Lamentablemente Hollywood se ha dedicado a complacer a personajes que son más activos en Twitter o en otras redes sociales que en el cine. Se preocupa más por los que no son fans que por los que sí son fans, y están tirándose completamente tanto las series como las películas, llevando a un punto sin retorno a todo el mundo de superhéroes. Y todas las personas que sí son fans van siempre a elegir películas y series que sean más acorde a sus gustos, y últimamente estamos tan asqueados de lo políticamente correcto que queremos ver series y películas que se alejen de esa temática. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por verme y acompañarme. Espero que les haya gustado el video. Si es así, ya saben, dale like, comenta, déjame en los comentarios de qué otra serie o película le gustaría que hablara en un futuro. Sé que soy un poco duro y drástico con mis comentarios, pero al igual que soy con los carros, me gusta ser muy sincero. Y el 80% del contenido que podemos ver en las plataformas y en el cine son basura, y no tengo ningún problema en reconocerlo. Sé que hay algunos influencers que se dedican simplemente a hablar bien y maravillas de todos, esperando que lo lleven a alguna premiación o que les paguen o cosas así. Sé que nunca va a pasar eso conmigo, por lo cual no tengo ningún problema para decir cuando algo es bueno o simplemente cuando creo que algo es malísimo, vomitivo y horrible. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.